Marcelo, comparando América Latina con el resto del mundo, ¿qué diferencia hay o qué similitudes hay frente al tema de la pérdida de derechos laborales? Bueno, hay una pérdida de derechos laborales en todos los países, lo que sucede muchas veces en nuestros países, que hay periodos que esa pérdida es muy rápida, muy fuerte. Si uno lo ve en el plano general, Europa ha perdido derechos laborales en general y ha perdido niveles salariales. O sea, esta cosa que vemos hace 10 años de personas con trabajo estable, de trabajo registrado, que son pobres, ¿no? Que en América Latina es algo moneda corriente, que nosotros lo sabemos, pero que en Europa eso no sucedía. Ahora, por supuesto, sucede también en Europa. Nada más que esas pérdidas son progresivas a lo largo del tiempo y en nuestros países, con la crudeza de nuestros gobiernos conservadores, a veces sufrimos golpes muy fuertes, que después cuando vienen gobiernos más parecidos a lo que nosotros pensamos, la recuperación de derechos tarda mucho más. El ejemplo de Brasil es concreto, ¿no? O sea, por más que ahora gobierne Lula, recuperar el estándar de derechos que dejó Lula cuando dejó el gobierno es realmente muy difícil y se hace cuesta arriba. Nuestros compañeros de Brasil entienden que no va a ser una recuperación más fácil. Nosotros en Argentina, en apenas 6 meses de gobierno, eh, estamos resistiendo, pero este gobierno intentó, por un decreto de necesidad de urgencia, prácticamente dejar atrás la mitad de la normativa laboral protectoria. No lo pudieron hacer por la resistencia sindical, pero en materia salarial, por ejemplo, en el sector público hemos tenido un retroceso muy fuerte. Son malos momentos porque hay una financiarización de la economía, una cooptación del poder por el poder financiero, una mutación del capitalismo que siempre está en crisis, pero esa crisis siempre lo pone en una posición de poder diferencial, porque yo siempre suelo decir que el capitalismo es crisis, se alimenta de la crisis, ¿no? Es la condición de desarrollo del capitalismo la crisis. Y bueno, la verdad que el panorama no es alentador, pero como siempre les digo, nosotros somos luchadores y no nos vamos a dejar ni amedrentar ni perder la esperanza de que se dé un proceso de transformación que beneficie a los trabajadores. Dentro de ese impacto de pérdida de los derechos laborales, Marcelo, ¿se discute el tema del trabajo en casa, de la virtualidad todavía laboral? Sí, hay todo un tema de debate de las formas de prestación del trabajo y del impacto de la tecnología y la digitalización en el trabajo, que impacta también en la jornada de trabajo, ¿no? Eh, pero claramente hay un cambio de las modalidades de prestación donde se impone en muchas actividades el teletrabajo y donde en algunos países se empieza a hablar de la reducción de la jornada de trabajo. Nosotros estamos muy atentos a ese tema. El año que viene va a haber un debate, que ya hay un documento muy interesante que generó la OIT también sobre el trabajo en plataformas, ¿no? Este trabajo que pareciera prescindir de la relación laboral clásica, ese trabajo como los trabajos en Uber o en los transportes de comida o tantos otros, porque cada vez hay más, ¿no? Los trabajos que tienen que ver con el arrendamiento de casas, o sea, cada vez hay más trabajos que se vinculan con plataformas que actúan como empleadoras, pero que es difícil determinar ese carácter. Entonces también ahí estamos trabajando para garantizar los derechos de los trabajadores en esos casos también. Pero sí, yo soy partidario, por otra parte, de abordar los problemas, no de hacer como que no están, ¿no? O sea, si efectivamente la digitalización está cambiando la falta de prestación de trabajo, pues regulemos, metámonos, no hagamos como que no, ¿no? Si el teletrabajo tiene un impacto mayor al que tenía, pues ocupémonos del teletrabajo, ¿no? Me parece que es mejor abordarlo bueno, si nosotros dejamos que la mano sabia del capitalismo, en términos de Smith, resuelva los problemas, lo resuelve en favor de los intereses del capital. Entonces, esta que es la casa del tripartismo, donde empleadores, gobiernos y trabajadores en pie de igualdad nos sentamos a discutir, debe ser el espacio natural en el cual tratemos de encontrar, mediante el diálogo social, acuerdos. ¿Cuál es el futuro del mundo del trabajo, no del mundo, para América Latina
de acuerdo a estas realidades que se van presentando. En positivo, digamos, las posibilidades que se ven, lo que se está haciendo bien hecho, pero también la situación crítica de lo que se viene para el mundo del trabajo. Bueno, yo creo que hace falta una discusión. El mundo del trabajo es el mundo de la política y es el mundo de la economía. Nosotros tenemos que dar, por eso creemos en un sindicalismo sociopolítico, ¿verdad? Si nosotros no generamos coaliciones fuertes en nuestros países con las otras fuerzas de lucha y con los partidos políticos progresistas, para definirlo de alguna manera, va a ser difícil ese escenario. Porque estamos hablando de redistribución de la riqueza, de eso estamos hablando, la puja entre el capital y el trabajo histórica, en otros contextos determinados. Estamos hablando de una justicia fiscal, en donde los empleadores pujan por no pagar impuestos y nosotros, porque por supuesto que sí, que los paguen y que los paguen en nuestros países, no que los paguen en los países centrales. Estamos hablando de una economía transparente y de eliminar los paraísos fiscales, que es una vergüenza de la política global. Estamos hablando de que no sean los dueños de las grandes riquezas los que tomen las decisiones con su poder corporativo. De eso se trata. No va a haber forma de revertir, por ejemplo, el tema del cambio climático si no hay un cambio en la fiscalidad y si eso no genera también empleos verdes y si no genera una nueva matriz energética. Y ustedes dirán, Marcelo se está yendo de tema. La respuesta no para nada. La respuesta tiene que ver por ahí, no es en la OIT, es en la OIT, es en la ONU, son ONU Mujeres, es en la Organización Mundial de Salud, es en la OCDE, es en Fondo Monetario Internacional. O sea, los trabajadores y las trabajadoras tenemos que tener voz y posición política en todos esos escenarios, en alianza con los que piensen parecido a nosotros. SIS, Sistema de Sintra Unicol. SIS, nuestra alternativa.